días, bienvenido nuevamente la unidad número 1 de estadística 2. Y bueno, para la sección de contaduría, que son quienes van a ver esta materia, pues una materia bastante amplia y que nos facilita, pues, de cierta forma comprender ciertas situaciones que se dan en lo cotidiano, ¿no? En la plataforma hay un material de todo lo que tiene que ver con la primera unidad, que es netamente lo teórico, ¿no? Pues para que puedan visualizar cómo se hacen las cosas, el porqué de los contrastes de hipótesis, cómo se hacen normalmente. Esto se utiliza también mucho en los trabajos de grado, en las tesis de grado, pues cuando uno desea demostrar de repente el comportamiento de algún de algún rubro, algún material, o en el caso de quien esté trabajando con unidades de producción y todo este tipo de cosas. Entonces, pero también es posible que se empleen en otros términos, en otros trabajos, en otras aceleraciones. De manera que allí está toda la parte teórica. Hoy vamos a trabajar con un par de ejercicios para darle de repente luz allí de que podamos comprender de repente algo que se me haya ido, que se me haya escapado en lo que se hizo en la parte teórica. Y pues entonces, para que tengan una idea real de cómo eh, se puede visualizar de cierta forma los contrastes de hipótesis con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, sin más preámbulo, avancemos. Fíjense, esto es una tablita que yo le puse, que es una tabla de distribución normal estandarizada, donde me dan los valores de cierta, de Z para ciertos niveles de confianza, ¿no? Es una tabla muy, digamos, muy resumida, ¿no? Pero hay los libros traen tablas bastante amplias con los valores claros allí de cuál sería para cada valor de Z en la curva. En esta curva normal estandarizada, pues tiene cada uno de ellos tiene un valor. Entonces, pueden ir a las fuentes, a la referencia bibliográfica y buscar allí los libros. Normalmente traen esas tablas al final del libro, al final del capítulo, de los capítulos, al final tienen un apéndice, por decirlo así, traen algunas ecuaciones, algunas tablas de valores que son de bastante utilidad. Entonces, comencemos. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es contraste de hipótesis para tener una idea clara de cómo debe abordarse allí un tema específico. Dice, una empresa de neumáticos afirma que una nueva gama en promedio durará al menos 28.000 kilómetros. Son los neumáticos que están hechos aparentemente para un promedio de kilómetros de 28.000. Dice, las pruebas que se hicieron con 64 neumáticos dan como resultado una duración media de 27.800 kilómetros. O sea, con una desviación estándar de 1.000 kilómetros, bajo la normalidad de los neumáticos. Se está pidiendo comprobar si hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación que hace la empresa, conociendo que hay un nivel de significancia del 5%. Nos piden calcular el valor de P, el valor probabilístico allí de eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que sobre una población de neumáticos se define una variable aleatoria, que la vamos a llamar X, que es la duración en kilómetros, donde X equivale a 28.000, según el promedio que nos da allí el problema, con una desviación estándar, ¿sí? Ahora, la hipótesis que vamos a comprobar es que en este caso la hipótesis, la primera hipótesis H sub 0, una llaman hipótesis nula, otro y H sub 1 sería la hipótesis alternativa en tal caso. La hipótesis H sub 0 es que debe ser mayor o iguales que 28.000, ¿sí? Porque eso al menos dice al menos 28, es lo que dice la empresa. Pero se necesita comprobar si es cierto que la prueba que se hicieron con los neumáticos da menor que 28.000. Entonces, tenemos las dos hipótesis que plantea allí el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es contrastar esas hipótesis para ver si aceptamos la hipótesis 1, la hipótesis nula o aceptamos la hipótesis alternativa. De esto es que se trata allí el contraste de las hipótesis, ¿no? Entonces dice, se trata de un contraste compuesto unilateral
por la izquierda. ¿Y por qué por la izquierda? Bueno, porque ya el valor de Z nos los va a dar y nos vamos a dar de cuenta que ella está ubicado hacia el lado izquierdo. Entonces, veamos. Dice, la regla para decidir, lo que yo le decía, para valores mayores o iguales que K, se aceptaría la hipótesis nula y la región de aceptación sería esta que está aquí, ¿sí? En este caso. Ahora, si se acepta la hipótesis alternativa, que es que el valor promedio debe ser menor que 28.000, en este caso que es K, pues la región de rechazo, ¿verdad? Sería menor, quiere decir que son menores a 27, está por este lado, ¿sí? Y la de aceptación sería esta porque son mayores a 28, siendo que K está ubicado aquí. Tenemos región de rechazo y región de aceptación. Ahora, de acuerdo al muestreo de la población normal con una varianza desconocida, con muestras grandes mayores de 30, la media muestral, o sea, la ecuación que hay que aplicar es esta que tenemos aquí. Entonces, si la media es equivalente a n, pues sabemos que la media que nos dan es 28 con una desviación estándar de 1000 y con n igual a 64. ¿Sí? Con n igual a 64 por el número de neumáticos que se probaron. Esto nos va a dar 28.000 y 125, ¿no? Al 125 al resolver aquí esta ecuación que está aquí. Como me están dando que el valor crítico K bajo la hipótesis nula se determina con un nivel de significancia de alfa igual al 5%, que nos lo dieron en el problema, esto hay dos formas de calcularlo. Uno lo podríamos calcular de acuerdo a la ecuación o ir directamente a la tabla y buscar en la tabla para alfa igual a 5%, un nivel de significancia z igual a 0,5%, ¿cuánto equivale el valor? Entonces, fíjese, las dos formas, como le decía, la podemos hacer aquí. Uno, aplicando esta ecuación y determinando, ¿sí? La media, menos 28 igual a 125, menores que cada menos 28.000 entre 125, ya tomamos el valor de significancia que ya nos dicen que es 0,05% y bueno, y aquí nos va a dar el valor que estamos buscando, ¿no? El valor de Z, una vez que yo determine pues los valores y empiece a buscar la manera de resolver el valor de K. Pero este valor de significancia yo ya lo tengo. Sí, que es para esto igual a 1,66. Pues, ¿qué hago? Sencillamente tomo y digo, si son valores eh, menores, si son valores menores, tomo esta. Si son valores mayores, tomo la otra. Entonces, necesito demostrar que la hipótesis que voy a comprobar es la hipótesis 1, así es el contraste que voy a hacer para determinar que en efecto el promedio de duración de los cauchos es menor que 28. Entonces, como es menor, pues utilizo esta ecuación y sencillamente despejo de allí el valor de K. ¿Sí? Esto me va a dar K igual a 27.794,375. Entonces, ¿qué pasa? Como el promedio, dice, como X, el promedio es igual a 27.800 y esto es menor, perdón, este es mayor que 27.794,365, se acepta la hipótesis nula, ya que la afirmación de la empresa, la afirmación que hace la empresa es verdadera y tiene un nivel de significancia del 95%, ¿sí? Porque el alfa o el error promedio allí era 0,05. Entonces, ¿cómo sé yo esto? Bueno, porque al momento de calcular esto aquí, para que este promedio, que lo hicimos en la lámina anterior, fíjese, o sea, que un nivel de confianza de significancia de 0,5, me están diciendo que este es el promedio general, es 28.000, pero yo lo que necesito demostrar es que sean menores o iguales, menores, perdón, que lo que planteo en la primera hipótesis, en la región de aceptación, que sean al menos 28.000, que me diga, bueno, que sean 28 o iguales a 28 o mayores que 28. Entonces, cuando yo muestro esto aquí, pues me estoy dando cuenta que al momento de despejar ambas ecuaciones, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que el valor es inferior al valor tomado por la empresa, ¿no? Valor tomado por la empresa. Entonces, ¿qué hago yo allí? Pues
termino aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alternativa. En cuanto al valor promedio, ¿verdad? Podemos decir que el valor de P es el menor nivel de significancia con el que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay un valor que me permite rechazar esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para rechazar esa hipótesis? Bueno, lo que veníamos haciendo aquí, si son valores menores que 27.800, que fue el resultado allí, pues la hipótesis nula es, estaría hablando eh, de que sería cierta si son menores. Ahora, si son, perdón, si son mayores, si son menores, pues entonces ya la cosa cambiaría. De hecho, nos damos cuenta que el valor del valor estandarizado es para Z es de 1.6, que ya lo habíamos hallado aquí, que lo había hablado. Eso nos da evidentemente pues el mismo nivel probabilístico, el nivel de significancia que tenía aquí. Pues si evidentemente el 95% es de un nivel de confianza, ¿cuánto es el error promedio allí? Pues 0.05, ya eso lo había dado, pero el problema pedía que lo calculáramos para determinar si estábamos en lo cierto. Y evidentemente, una vez que yo determino que el valor aquí es 95%, pues el 0.05, que vendría siendo el 5% restante, es el error promedio allí. Eso en cuanto a este ejemplo en particular. Ahora, fíjese, para poder graficarlo, ¿cómo lo vemos? Si hay un nivel de significancia del 0.05%, que es el valor de P, ¿verdad? Entonces, eso sería 0.05, el valor de alfa, donde para aceptar que lo que venía diciéndole, que la hipótesis nula con la que estamos trabajando es verdadera. Ahora, dice, con una fiabilidad del 95% se acepta que la duración media de los neumáticos es de 28.000 kilómetros. Lo que le digo, o sea, hay un nivel de certeza en un 95% de que los cauchos duran en promedio 28.000 kilómetros. ¿Eh? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, sencillamente sacar los datos aparte, saber cuál es el promedio, cuál es el nivel del valor de Z, cuál es la desviación de estándar, aplicar la ecuación y encontrar el valor que me permita determinar si realmente acepto o rechazo las hipótesis. Y por supuesto, pues plantear la hipótesis para saber qué es lo que me está pidiendo el problema. Que pues las hipótesis se sacan directamente del enunciado del problema porque es bastante fácil, pues, eh, determinar lo que nos están pidiendo allí. Fijémonos en otro ejemplo. Dice, el propietario de un automóvil sospecha que su vehículo tiene un consumo medio de combustible en carretera que es superior a 5.6 litros. Quiere decir que es superior, pues nos están diciendo ya que es mayor, ¿verdad? Dice, de 5.6 litros sobre 100 kilómetros. ¿Qué es lo que el fabricante indica en su publicidad? Para apoyar empíricamente su sospecha, observa que el consumo medio en 11 viajes seleccionados aleatoriamente entre todos los que se realizaron en el año, se obtuvo los siguientes resultados: 6.1, 6.5, 5.1. Nos dan una serie de datos allí. Nos dicen, se pide si están fundadas las sospechas del propietario a un nivel de significancia del 1% y cuánto es el valor de P. Si las sospechas del propietario con un nivel de significancia del 1%, pues ya estaremos hablando de que estamos trabajando sobre un valor de un 99%, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjese, lo primero que hay que hacer es suponer que el consumo medio del automóvil sigue una distribución normal, siendo ambos parámetros desconocidos. El primer muestreo de la población normal con varianza desconocida es una muestra pequeña con n que sea mayores o iguales que 30, que era lo que le decía, tiene una ecuación general, ¿verdad? Dice, ahora vamos directamente a la solución una vez que yo sé cuál es la ecuación que yo voy a aplicar. Dice, el fabricante afirma que H sub 0, en ese caso mu, es de 5.6, si es el promedio. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Se cree que el consumo sea menor que 5.6. Entonces, si H sub 0 nos dicen que el consumo es 5.6, ¿cuál sería H sub 1? Pues negar lo que estamos hablando en la hipótesis en H sub 0, pues que si dice que el promedio es mayor a 5.6, pues aquí debería ser menor a 5.6. Si nos están hablando que el promedio es igual a 5.6, pues el promedio debería ser menor a 5.6.
Entonces, dice, se trata de un contraste unilateral donde H1 es compuesta. ¿Por qué? Porque hay una regla para decidir. Dice, si el promedio es menor o igual que K, entonces hay una región de aceptación, por lo tanto hay que aceptar la hipótesis nula o H sub 0. Si el promedio es menor que el valor que nos dan en K, pues entonces hay que rechazar esta hipótesis. Entonces, fíjese, lo podemos hacer de esta forma también. Tenemos acá, si es menores o iguales, damos la región de aceptación, y si es mayores, tenemos la región de rechazo. ¿Sí? Entonces, bajo una hipótesis nula, los datos muestrales son que la media es 5,84, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo, este valor muestral, ¿de acuerdo a qué? A lo que nos está dando los datos que nos dan de los viajes que hizo, sacamos el promedio y ya tenemos un promedio aquí, ¿verdad? Entonces, aplico la ecuación. ¿Ok? Me están diciendo X, que sería 5,6, en este caso, porque lo vamos a calcular por un valor, el valor de student. Entonces tendría, para ese sub X, pues el valor sería 0,46, que es el valor para ese sub X. De acuerdo a la tabla, una vez lo tenga, pues sencillamente empleo la ecuación y obtengo los valores que necesito. Pero ojo, el valor crítico de K bajo la hipótesis nula se calcula a partir de un nivel de significancia de alfa. Pero ¿cuál es ese nivel de significancia de alfa? Nos lo dio el problema en la página, en la diapositiva anterior. El nivel de significancia es del 1%. Si el nivel de significancia es del 1%, el alfa es igual al 1%, entonces, si el nivel de significancia es del 1%, bueno, pues entonces para poder rechazar H sub 0, siendo que H sub 0 puede ser cierta, pues debe ser que los valores promedios deben ser mayores que K para que sea cierta. Y el valor promedio es de 5,6. Entonces, empleo nuevamente la tabla. Y el nivel de significancia es de 0,139 y para poderlo encontrar, ¿verdad? Este es el valor al momento de resolver, tendría 0,139, perdón, para poder encontrar este valor que tengo aquí en Z, que yo ya lo puedo obtener por tabla. Una vez que lo tenga, pues no me doy de cuenta que K, ¿verdad? Al despejar K me doy cuenta que esto es 5,98, pero entonces viene ahora el contraste o el análisis del contraste. Veamos que si la media es de 5,84, ¿verdad? Y 5,98 es 5,84 es menor que 5,98, no se puede rechazar la hipótesis nula, con lo que se aceptan las afirmaciones del fabricante sobre el consumo promedio del automóvil. Y el otro valor que calculamos, que lo hicimos en el ejercicio anterior, el valor de P, pues es bastante sencillo. Lo volvemos a incluir en la ecuación y al despejar nos vamos a dar cuenta que evidentemente si el nivel de significancia es del 1%, al momento de calcularlo con la T de Student, ¿verdad? Con la ecuación que la di al inicio del segundo problema, entonces me voy a dar de cuenta que ese valor es 0,005, pero ese valor de 0,055, ¿verdad? Es mayor que 0,01. Como es mayor, pues entonces lo ubicamos en la región de aceptación. ¿Sí? Esto que está aquí es el valor para alfa igual a 0,01 y esto que está aquí es el valor probabilístico que se encuentra, como le decía, en las tablas que aparecen en los libros. Muchas de estas tablas pues tienen valores muy similares, ¿no? O sea, digamos que muy poco los valores pues varían, ¿no? Según la bibliografía. Entonces, allí es donde tenemos que buscar estos valores. Por eso al inicio de la clase, de la diapositiva, era lo primero que hacía, ¿no? Darle el valor de distribución normal para que pudiesen conocer cómo estaban ubicadas. De manera que
Los problemas pues no son bastante complicados, sencillamente lo que hay que aplicar es una ecuación y buscar los valores de significancia para determinar si se encuentran en la región de aceptación o en la región de rechazo y poder visualizar si realmente nos sirve lo que las hipótesis que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Para determinar si aceptamos o rechazamos. Si aceptamos H sub 0, pues rechazamos H sub 1 o viceversa. Entonces, fíjese, nos están diciendo que el valor de alfa de P es 0,055, como les decía, viene siendo mayor que 0,01, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Entonces, el nivel de confianza que nos da el problema, que es del 99%, es muy probable, o ya se determinó que el consumo medio de combustible en la carretera es superior a esa cantidad de litros que nos daba el problema. O sea que estamos aceptando. De hecho, en un problema donde pues nos están dando el 99% de probabilidades de que eso sea cierto. Sin embargo, pues uno tiene que demostrar para poder visualizar y tener claridad de cómo se dan las cosas. En la plataforma está montada una hoja de trabajo, está montada las primeras asignaciones, este, y está montada ya la evaluación. Hay una hoja de trabajo con unos problemas que son bastante sencillos, son 3 o 4 problemas allí que se pueden resolver más o menos de la misma manera como lo estamos viendo en la clase, pero siempre es importante pues ir a la fuente, no ir a los libros y tratar de nutrirse un poco más allí de ejercicio, porque eso es lo que nos da garantía a nosotros de poder, digamos, aprobar el curso. De manera que, bueno, espero haya sido de su completo agrado. Estamos a la orden para lo que necesiten a través de la vía de correo electrónico. Allí pueden interactuar conmigo y yo les estaré contestando las dudas que necesite que se les aclare allí. Muchísimas gracias y que este curso sea de bastante provecho y éxito para ustedes. Feliz día.